Amén. ¿Lo tenemos? Ahí nomás está un capítulo antes. Entonces dice, 146, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reina Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. David es el hombre que recibe esta inspiración y como uno de los mejores adoradores que encontramos en la Biblia, David empieza a recitar este poema, ¿cierto? Obviamente los poemas judíos no son como los poemas que a veces nosotros buscamos que cada frase rime con otra, como en las canciones. Pero estos hombres no buscaban eso, lo que buscaban era engrandecer a Dios y eran inspirados por sus experiencias personales al ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Amén, hermano. Mucha gente se pregunta por qué ellos ven tanta maldad en el mundo. ¿Por qué es que ven muerte? ¿Por qué es que ven guerras? ¿Por qué es que ven enfermedades? ¿Por qué es que ven sufrimiento? Y yo también me hice esa pregunta antes de conocer al Señor. Pero cuando conocí al Señor, entendí que hay dos formas de vida o dos caminos, que Jesús mismo habló de ellos, ¿cierto? Él dijo el camino ancho y el camino angosto. Y entonces cuando uno va por ese camino ancho, lo único que ve es desastre, lo único que ve es caos, lo único que ve es muerte, lo único que ve es sufrimiento, lo único que ve es dolor. Amén, hermano. Pero cuando uno va por el camino angosto que llama el Señor Jesucristo, que es el camino correcto, uno empieza a ver las maravillas de Dios, empieza a ver milagros, empieza a ver sanidades, empieza a ver vidas cambiadas, vidas transformadas, empieza a ver lo que dice aquí David en el Salmo 146. Amén. Entonces David tiene la experiencia de haber caminado por ese camino angosto toda su vida. Por eso él no podía escribir cosas como negativas, como que muerte, como que dolor, como que sufrimiento, como que angustia, porque él en realidad, en el mundo en que él vivía, en ese camino angosto por donde él iba, por el camino correcto, siempre veía obrar a Dios con su poder ilimitado. Amén, hermano.
Yo recuerdo que pues esa vida que llevaba, en ningún momento veía un milagro de Dios en el camino ancho. ¿Por qué? Porque ¿dónde me encontraba yo? Me encontraba era en la calle, en las fiestas, donde la gente se emborrachaba y peleaba, y algunos los apuñalaban, a otros les pegaban tiros. ¿Qué veía a mi alrededor? Gente que mentía, que robaba, que estafaba, gente que hablaba malas palabras. ¿Qué veía a mi alrededor? Solo gente de mal vivir. No veía gente buena. Entonces yo decía, este es el mundo, un mundo de dolor y de sufrimiento. Yo no quiero más vivir. Hasta que un día alguien me habló del Señor de una manera muy especial. El Señor hablándome por la boca de uno de sus siervos y tocó profundamente mi corazón. Y entonces esa persona me empezó a guiar por ese camino angosto y empecé a ver la mano de Dios. La primera vez que entré a la iglesia cristiana, empecé a ver gente que yo había conocido de pronto en mi adolescencia, en la calle, personas que andaban en las drogas, personas que andaban practicando cosas malas como robando, bebiendo, hablando malas palabras y una vida desordenada, y ahora estaban ahí en esa iglesia. Y ahora los veía totalmente distintos, o sea, eran personas que ya no hablaban malas palabras, eran personas que se les veía muy sinceros, muy transparentes, eran personas confiables, eran personas cambiadas. Un muchacho que había estado desde su adolescencia hasta más o menos la edad de 50 y pico de años viviendo como travesti, siendo un homosexual. Y de pronto ahora lo veo en la iglesia y lo veo cantándole a Dios y escribiendo canciones para Dios y siendo una persona cambiada y transformada. Eso fue impactante. Una muchacha que yo la conocí prostituyéndose, ahora estaba en la iglesia, adorando a Dios, sirviendo a Dios. Y mucha gente, un muchacho que andaba loco por la calle, que hablaba solo, que se reía solo, que andaba todo sucio, que uno le daba tristeza y al mismo tiempo miedo. Este muchacho ahora era un hombre que servía a Dios en la iglesia. O sea, todo eso era impactante. Empecé a entrar a ese mundo de Dios, a ese camino angosto, y empecé a ver las maravillas de Dios. Y obviamente me alejé de ese mundo por el que andaba antes, porque yo ya no iba más a las cantinas, ya no iba más a las fiestas, ya no veía más a la gente pegando tiros, apuñalándose, ya no veía a la gente robando, peleando, las pandillas, ya no veía nada de eso. Ahora mi mundo era la iglesia. Ahora yo pasaba en la iglesia, en los ayunos, en las vigilias, en los servicios de culto, cuando hacían campañas evangelísticas, cuando nos tocaba ir a predicar en la calle, ir a predicar a diferentes lugares, y viendo cómo Dios usaba estos ministerios de hombres que predicaban de una manera maravillosa, que yo los escuchaba y la verdad que me arrepentía cada vez que ellos decían, ¿quién quiere pasar adelante a recibir al Señor? Yo volvía a pasar. Y me miraban y me decían, Guillermo, pero tú ya te convertiste. Sí, pero yo me convertí y me arrepentí de ciertas cosas, pero ahora que el Señor volvió a hablarme de otras cosas, también paso adelante a arrepentirme de esas también. Y si mañana predican otro mensaje de otras cosas que yo sé que todavía no me he arrepentido de ellas, también paso a arrepentirme de ellas. Y yo pensaba así porque estaba recién empezando a conocer las cosas de Dios. Y cada vez que había algo de qué arrepentirse y el predicador decía, pasen adelante los que se quieren arrepentir, yo pasaba adelante. Y me veían varias veces pasando adelante. Hasta que un día entendí que no, que desde mi silla podía hacerlo, ¿cierto? Y que ya el arrepentimiento en el corazón es importante. Bueno, entonces dejé de pasar adelante. Pero siempre ese arrepentimiento estaba allí. Y empecé a disfrutar de esa nueva vida en Cristo. Y ahora puedo decir, sí, hay maldad en el mundo. Sí, hay sufrimiento en el mundo. Pero ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás viviendo? ¿De qué lado decidiste vivir? Yo viví a ambos lados. Pero cuando conocí
el camino angosto y ese camino de felicidad, me quedé en él, disfrutando del amor y las maravillas de Dios. Amén, hermano. Entonces David, inspirado en eso, inspirado en lo que él estaba viviendo, porque David, recordemos que él fue un hijo tal vez no deseado. La mamá de David, la Biblia no dice quién es. David no es hijo de la familia. El papá como que conoció una mujer en la calle, tal vez borracho, tal vez no sé en qué condición estaba cuando conoce a aquella mujer en la calle y tiene un hijo con ella. Tal vez él solamente quiso pasar el rato, no sabemos, pero David no es hijo de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que nace David y como no es hijo de la familia, como que no lo querían dentro de la casa. Parece que no lo querían porque lo mandaron a vivir con los que criaban las ovejas. Con los empleados de su padre que criaban las ovejas, mandaron a vivir a David. Entonces, imagínense, ya David estaba viviendo lo que es sufrimiento, dolor, angustia, tristeza, y entonces Dios en su momento lo llama. En su momento Dios toca el corazón de David. ¿Y qué pasa cuando toca el corazón de David? Empieza Dios a llevarlo a David a vivir en ese camino de bendición. Amén, hermano. Empieza Dios a llevarlo a David a vivir en ese camino de bendición. El principio de su vida fue difícil. Podemos notarlo a través de la historia. Fue difícil. Un hijo no deseado. ¿Cómo se siente un niño cuando se entera que él no fue deseado? Que papá vive por un lado, mamá vive por el otro y que la familia casi no lo quiere, que la familia lo mira como el que llegó ahí y como que no es importante, como que no es agradable su presencia. ¿Cómo se siente ese niño? De seguro que se siente mal. No es mi experiencia, porque mis padres, bueno, aunque somos un poco de hermanos, pero ninguno fue no deseado. O sea, cuando ya mi mamá salió embarazada, pues mi papá dijo, bueno, bendito sea el Señor, hay que cuidar a ese niño. Y mi mamá también con mucho afecto y cariño nos crió, nos amamantó, nos alimentó y ellos estuvieron pendientes de nosotros. O sea, no viví esa experiencia. Yo vivo la experiencia cuando ya entro a mi adolescencia y decido vivir de pronto una vida de libertinaje. Ahí es cuando conozco el mal camino y no le aconsejo a ningún joven, no le aconsejo a ningún adolescente, no le aconsejo a nadie tomar ese camino ancho, porque es de mucho dolor y sufrimiento. Tomemos el camino angosto, que ese es de bendición. Amén, hermano. Entonces David, ya habiendo vivido muchos años, habiendo caminado desde su niñez hasta su vejez con Dios, imagínate cuando él empieza a escribir estos salmos, ya David era un hombre con canas en la cabeza. Ya David escribía sus experiencias con el Dios de los cielos. Y él puede decir estas palabras muy claras. Leamos el versículo 3 en adelante. Mire lo que dice. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén, hermano. Por eso que le hemos titulado este tema, Mi esperanza de vida. Es Dios, nadie más. ¿Por qué el Señor de pronto nos quiere hablar de esta palabra? Porque en la realidad y en ese camino ancho por donde la mayoría de la humanidad va, el hombre no sabe poner su esperanza en Dios. Amén. No sabe poner su esperanza en Dios. Y lo sé porque yo conozco ese camino. Y conozco a la gente que vive en ese camino.
no sabe poner la esperanza en Dios. Y le digo algo más, en estos últimos tiempos, menos todavía. La gente se ha vuelto demasiado materialista. Muy, pero muy materialista. La gente ama las cosas materiales más que a su propia vida, más que a su propia familia. ¿Sí? Personas que se han peleado. Mire, y le voy a decir, hijos que han matado a sus propios padres por quedarse con los bienes materiales. Han matado a sus propios hermanos para quedarse con los bienes materiales. Mujeres que han matado a su marido para quedarse con las cosas materiales. Hermanos que han matado a sus hermanos para quedarse con las cosas materiales. Gente que venden su vida por un precio, por tener dinero. Mira, le ofrecían a una joven, que a ella y al novio, no sé si es un cuento o una realidad, pero eran dos personas que supuestamente se amaban mucho. Tenían muchos años de novio, de pareja. Y un tipo hace un experimento con ellos. No sé cuál era la razón, lo hizo por altivez, por soberbia, por maldad. No sé por qué lo hizo el tipo, pero hizo un experimento con ellos. ¿Cuál fue el experimento? Les dice a ambos, si tú me das a tu novia, le dice al tipo, por un día, para yo hacer lo que yo quiera con ella, y a ella le dice, si tú estás conmigo por un día, para yo hacer contigo lo que yo quiera, yo les doy $1.000.000 para que ustedes hagan con ese $1.000.000 lo que quieran. Al principio dijeron no. Él les dejó su tarjeta, dicen aquí está mi tarjeta, cualquier cosa me llaman, y se fue. Entonces ellos empezaron a pensar eso, a pensarlo, hasta que llegó el momento que dijeron ambos, vamos a hacerlo, es $1.000.000, vamos a hacerlo. Y llegó el momento que lo llamaron al hombre y ella se fue para estar un día con el tipo. Firmaron un documento, él entregó el $1.000.000 y se llevó a la muchacha para estar un día con ella. Y estuvo ese día con ella, hizo lo que quiso con ella, como si fuera su mujer o lo que sea. Y después ellos volvieron a unirse, volvió ella a su pareja y volvieron a unirse. Ahora para disfrutar del $1.000.000 que el hombre les había dado. El mundo es materialista. Amén, hermano. Pero cuando uno viene a Cristo, entiende que la vida no está en lo material. Que la vida plena, la vida de felicidad, la vida de paz, no está en lo material. Lo material te lleva a olvidarte del amor. ¿Por qué? Porque el amor no se compra. La paz no se compra. Es algo que está lejos de lo material. Si la persona es materialista y ama mucho lo material, no va a conocer el amor. Mira lo que pasó con esta pareja de jóvenes. ¿Cuál era el amor? Mantenerse puros, limpios, casarse. Pero el dinero cambió eso. Si él amaba o ella lo amaba, no se mantuvieron puros, prefirieron el dinero. ¿Y qué pasó después? Mire lo que dice la historia. Terminaron separándose, cada uno por su lado. ¿Le sirvió para bien ese $1.000.000? No. Todo ese amor, esa confianza que había entre los dos, esa fidelidad que había, se acabó. Porque ya después ella le decía, oye, o sea que tú te venderías por dinero. Y él también le dice a ella, o sea que tú también te venderías por dinero. O sea,
ese amor que nos juramos, esa fidelidad y todas esas cosas, y nos íbamos acá. Bueno, yo ya no confío en ti. Le dice él a ella. Y ella también le dice a él, yo tampoco ya no confío en ti. Si tú te encuentras una mujer rica, te vas a ir con ella y me vas a dejar. Y él también le dice a ella, y si ese hombre te vuelve a buscar y a ofrecer dinero, seguro que tú vas de nuevo detrás de él. Mira, mejor hay que separarnos. Y se separaron y se acabó el supuesto amor. Y así sucede en muchos casos. Así sucede en muchos hogares. Cuando la persona es materialista, se enamora de un hombre que le ofrece toda ¿cómo se dice? Las comodidades, ¿cierto? Yo recuerdo a mi papá y a mi mamá, y hay muchas, obviamente, historias de amor verdaderas. Mi mamá creo que tenía 14 o 15 años cuando se metió con mi papá, y mi papá tenía como unos 5 años más, o un poquito más de mayor de ella. Pero ese amor solo lo pudo separar la muerte. Y ellos eran pobres. Mi mamá no sabía leer, mi papá medio sabía leer, y ambos eran campesinos de una vereda, de un pueblecito. Y se conocieron y se amaron, se enamoraron, se casaron y vivieron juntos toda la vida. Y fueron fieles el uno al otro. Y trabajaban duro. Mi papá trabajaba en el campo duro, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana para irse a trabajar, y mi mamá a las 3 de la mañana se levantaba a prepararle el desayuno y la lonchera para que él llevara. Y si él se quedaba hasta tarde, ella le llevaba la comida. Bueno, y ahí estaban ellos luchando, comiendo lo poco que había. La casa era de barro, no había luz eléctrica. Mi mamá iba a buscar el agua en un burro, o en la cabeza traía un ¿cómo le llaman? Un depósito, ¿cierto?, de agua. Se lo traía en la cabeza, se ponía así como un trapo y ahí se ponía el agua. Yo recuerdo porque nosotros también íbamos a traer el agua junto con ellos. Y mi papá trabajando todos los santos días, todos, no había día que no trabajara. Bueno, el día domingo era sagrado, pero después trabaja y trabaja y trabaja, y todo lo que ganaba era para la casa, todo lo que ganaba era para la casa. Y mi mamá cuidando de los hijos, 14 hijos los cuidó. Imagínense ustedes, eso es un amor verdadero, un amor que no nació por dinero, no nació por bienes materiales, ni se acabó por bienes materiales, sino por dinero, por amor puro. Amén, hermano. Y así hay muchas historias. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, te vas a encontrar con gente que ha conocido el verdadero amor. Pero ¿dónde se encuentra ese verdadero amor en Cristo? En el mundo, en el camino ancho, no lo vas a encontrar. Amén, hermano. Amén, hermano. En el camino ancho no vamos a encontrar ese verdadero amor. Ahí no lo busques. Si tú le das la espalda a Cristo y te vas por el mundo, por ese camino ancho, queriendo encontrar un verdadero hombre, una verdadera mujer, un buen hombre, una buena mujer, es muy complicado. ¿Sabes por qué? Porque en ese camino ancho todo el mundo es materialista. ¿Por razón de qué? Por razón de que así ha sido educado. Los abuelos eran materialistas, los papás eran materialistas, y ellos también han sido formados en esa misma cultura, el materialismo. Amén, hermano. Todos quieren tener fama, todos quieren tener dinero, todos quieren tener carros, todos quieren tener viajes, todos quieren tener buenas casas, todos quieren tener lo mejor de lo material. Hay iglesias formadas también en el materialismo. ¿Y qué es lo que predican eso? El carro del año, la buena casa, los viajes. El Señor te va a bendecir con esto y puro materialismo, y te das cuenta de que ellos no han conocido el verdadero amor. Porque el verdadero amor, ¿a dónde te guía? A que tú puedas disfrutar de tu familia, donde te enseñan a amar a tu familia, donde te enseñan a respetar a tu familia, donde te enseñan
que lo más importante es la vida humana, allí está el Señor. Amén, hermano. Porque Él nos lo demostró cuando fue a la cruz. Cuando Él fue a la cruz nos demostró que para Él lo más importante es la vida humana. Entregó su vida para darnos a nosotros el valor que no teníamos, para rescatarnos de la esclavitud, del pecado y del castigo de la muerte. ¿Acaso a Él le importó todo el oro del mundo? No. ¿Acaso a Él le importó todas las riquezas y bellezas del mundo? No. Él vino para disfrutar de la grandeza del mundo. No. Él vino en busca de lo más valioso, lo más preciado, el tesoro más grande que para Dios existe, que somos nosotros, el ser humano. Su amor es no por las cosas materiales, su amor no es por el oro, su amor no es por la plata, su amor no es por el cielo y las estrellas y el mar, su amor no es, sí, Él ama todo lo que existe, pero su amor del cual Él vino a buscar lo más valioso, lo más precioso, somos nosotros. Y sabía que Él tenía que pagar un precio, su propia vida. Y Él dijo, yo voy a rescatar lo más valioso que tengo. Oye, hermano, te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que tú tienes un hijo, ¿cierto? Y tu hijo llega el momento que te necesita más que nunca. Y que tú tienes que vender tal vez lo más valioso que tienes. Tal vez lo más valioso sea tu casa. Tal vez lo más valioso sea, no sé, tu empresa, tu negocio. Pero ahora mismo depende la vida de tu hijo de ese tesoro que tienes ahí, de ese valor que tienes ahí. Depende tu vida de tu hijo. La pregunta es, y que quede en nuestro corazón, tienes que decidir entre mantener eso valioso, tu casa o tu finca o tu empresa, mantener eso y que tu hijo se pierda, o mantener a tu hijo y que ese bien se pierda. ¿Qué decidirías tú? ¿Tu hijo o ese bien material? Yo decidiría a mi hijo, ¿cierto? Y ese bien material que se pierda. Al final de cuentas, un bien material se puede volver a conseguir. Amén, hermano. Pero un hijo que se pierda, no. No, porque no se puede volver a que se muera o que se vaya por un mal camino y yo nunca más lo pueda volver a ver. No. Yo prefiero perder todo lo que tengo. O como alguien cuando lo cogen para asaltarlo, para quitarle, ¿cierto? Se dice que iba una mamá con su hijo y llevaban un dinero en un bolso y vienen los delincuentes a robarles el dinero y les ponen la arma y el muchacho no quería soltar la bolsa. Ahí va el dinero. Entonces la mamá le dice, hijo, suéltalo, porque el tipo le iba a decir, o lo sueltas o te mato. Y ya muerto, pues ya aflojas el paquete. Y el muchacho no lo quería soltar y la mamá le dice, no, hijo, suéltalo. Pero mamá, no, hijo, suéltalo, tú eres más importante para mí que ese dinero, que se lo lleve. Que se lo lleve. Y el muchacho lo soltó, porque la mamá lo convenció. Vamos, hijo, le dice ahí. Y él estaba triste y la mamá le dice, no, hijo, lo importante es que tú y yo estamos vivos. Que se lo lleve. Ya conseguiremos más adelante nuevamente. Trabajaremos y lo conseguiremos. Pero déjalo que se lo lleven, porque para mí más preciada es tu vida. Oye, hermano, eso es cuando uno se da cuenta que lo más valioso es el ser humano. Amén, hermano. El ser humano tiene algo muy especial, que no lo puedes encontrar en ninguna otra creación. No lo puedes encontrar en los animales, no lo puedes encontrar
en los árboles, no lo puedes encontrar en nada. O sea, todo lo que existe es hermoso porque Dios todo lo ha hecho hermoso. Pero el ser humano tiene algo que nadie más lo tiene, ¿cierto? El ser humano tiene una energía que si está en Dios y si esa persona madura, te va a dar una energía, te va a ayudar, te va a fortalecer, bueno, por lo menos la pareja de uno, ese afecto, ese cariño, esos momentos de intimidad con la pareja son maravillosos. Son maravillosos. Cuando todo está bien, cuando hay paz en el hogar, cuando todo está bien, es maravilloso. Las experiencias tal vez de dolor, las experiencias tal vez de tristeza nos enseñan a valorar más a nuestros seres queridos. Amén, hermano. No es que sean malas a veces, sino que sirven para saber, oye, ¿será que me ama? Y cuando pasamos momentos difíciles y seguimos juntos, entonces podemos decir, yo creo que sí me ama porque mira todo lo malo que hemos pasado juntos. Sin embargo, aquí estamos. Entonces sí me ama. Pero si no nos pasara nada malo, tal vez la duda seguiría ahí. ¿Será que me ama? Entonces los hijos igual. Cuando pasa algo duro en la familia, enfermedades y cosas, y los papás empiezan a buscar la forma de ayudar a esos hijos, a perdonarlos cuando cometen un error, una falta, cuando hacen algo malo y los papás los ayudan. Y bueno, hijo, vamos a superar eso. Entonces mi papá sí me ama. Cuando nos corrigen, cuando hacemos cosas indebidas. Y después con el tiempo nos damos cuenta que nuestros papás tenían razón. Aunque en ese momento nos dolió, aunque en ese momento nos incomodó lo que pasamos, de pronto pena y lo que sea. Pero ahora entendemos, no, nuestros papás sí nos aman porque lo que hicieron, lo hicieron para bien de nuestras vidas. Amén, hermano. Entonces, el ser humano es algo muy especial. Y este libro, la Biblia, fue escrita para el ser humano. Dios se gastó muchos años. Mira los años que se gastó, los hombres que Dios buscó, todo el proceso para que tengamos este libro llamado Biblia con nosotros. Los dones, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la fe, el poder que ha puesto dentro de la iglesia, los milagros, tantas cosas que Dios hace porque nos ama. Amén, hermano. Nos muestra su amor. Él es nuestra única esperanza. David lo dice claramente. Vamos a leer el versículo 5 para ver qué nos dice. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. ¿Por qué David dice todo esto? Porque él lo vivió en carne propia, él lo vivió en su vida, él pudo ver la mano de Dios para con él, para con su familia, para con su pueblo, para con su nación. Dios toma a David de donde estaba pastando ovejas, lo toma y lo convierte en un rey, lo hace grande. David era tal vez un niño, un jovencito ahí, como que, yo soy un pastor de ovejas, no soy más nada. Y Dios lo toma y lo hace un rey. Eso es algo maravilloso. Y David podía decir, hombre, si tú confiaras en Dios, si tú confiaras en Dios, David le dice a su pueblo, y a todo aquel que podía escucharlo, y todo aquel que puede escuchar a David a través de sus escritos, donde David dice, bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. Oh, hermano, me tocó vivir esa experiencia, porque yo confiaba en todo menos en Dios, porque yo no conocía a Dios, yo no conocía la palabra, no conocía nada acerca de las cosas de Dios. En mí no había ni una pizca, ni un pelito, y más porque ya yo casi no tengo, ni un pelito de fe había en mí. Imagínense, cuando vengo a los pies de Cristo, ¿qué iba yo a confiar en Dios?
No confiaba en él. Yo confiaba en que mi familia podía ayudarme, yo confiaba en que mis supuestos amigos podían ayudarme, yo confiaba en que con mi fuerza, con mi vigor de joven, con mis capacidades, con lo que había aprendido en la vida, yo confiaba en todo ello, menos en Dios. Y cuando Dios me llama a sus caminos, Dios quiere que yo empiece a confiar en Él. Como lo hizo con Abraham, que lo sacó de su tierra y de su parentela para que confiara solamente en Él. Cuando llama a Gedeón para que vaya a luchar contra el pueblo enemigo y le dice solamente busca 300 hombres para que vaya a pelear con miles. Eso es enseñarle al hombre a confiar en Dios. Cuando llama a Moisés y le dice: Moisés, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto.